Buenas tardes a todos. Gracias por unirse a esta charla, por participar de esta charla sobre los derechos y responsabilidades del inquilino y sobre algunos cambios en la ley relacionados con el COVID-19. Voy a compartirles la pantalla y empezaremos. Bueno, derechos y responsabilidades del inquilino. La mayoría de los alquileres residenciales están cubiertos por la Ley de Arrendamientos Residenciales de Canadá, el RTA, pero algunos no están cubiertos por esta ley. ¿Cuáles? Por ejemplo, no están cubiertos por el RTA. Esta ley no aplica si el inquilino debe compartir la cocina o el baño con el arrendador o los miembros de la familia del arrendador. Si la unidad residencial se usa de forma estacional o temporal, tampoco aplica. Vamos a hablar acerca de los contratos de arrendamiento. Para la mayoría de los contratos de arrendamiento celebrados por primera vez el 30 de abril de 2018 o después, el arrendador debe usar un formulario estándar de contrato de arrendamiento residencial. El arrendador debe entregarle al inquilino una copia del contrato escrito del arrendamiento dentro de los 21 días posteriores a la firma del inquilino. El contrato de arrendamiento no debe contener términos que sean inconsistentes con la ley. Si esto sucede, estos términos serían inválidos y no pueden hacerse cumplir ante el Tribunal de Propietarios e Inquilinos, LTB. Los arrendadores también deben proporcionar a los nuevos inquilinos la información sobre los derechos y responsabilidades de los arrendadores e inquilinos y sobre el papel del LTB. Vamos a hablar sobre la renta para un inquilino. Cuando un nuevo contrato de arrendamiento ha sido celebrado, el arrendador y el inquilino decidirán cuánto será la renta de la unidad de arrendamiento y qué servicios se incluirán entre este alquiler. Por ejemplo, si están incluidos los servicios de estacionamiento, cable, calefacción, electricidad, agua o internet. El arrendador y el inquilino deben acordar un método de pago, ya sea efectivo o cheques postfechados o pagos automáticos. Y este método de pago no puede ser cambiado a menos que el arrendador y el inquilino estén de acuerdo. En la mayoría de los casos, la renta no se puede aumentar hasta al menos 12 meses después de que el inquilino se ha mudado. Un arrendador debe avisar por escrito con al menos 90 días de anticipación sobre cualquier aumento de la renta. Hablaremos sobre los depósitos de renta. El arrendador puede cobrar un depósito de renta al nuevo inquilino en o antes del inicio de un nuevo arrendamiento. Cuando el inquilino paga la renta por mes, este depósito no puede ser superior al valor de un mes de renta. Y cuando el inquilino paga la renta por semana, este depósito no puede ser superior al valor de una semana de renta. El depósito de renta solamente puede ser utilizado como pago de alquiler durante el último mes o semana antes de que el inquilino se mude. No se puede usar para otra cosa, ni para reparar daños, ni ninguna otra cosa. Solamente puede ser usado como pago de alquiler del último mes o semana. Recibos de la renta. El arrendador debe entregarle al inquilino un recibo por cualquier pago de renta, depósito de renta u otro cargo si el inquilino lo solicita. El arrendador también debe entregarle un recibo al ex inquilino si esa persona lo solicitó dentro de los 2 meses posteriores al final de su arrendamiento. El arrendador no puede cobrar una tarifa por entregar el recibo. Mantenimiento y reparación. Su arrendador es responsable de mantener la propiedad de alquiler en buen estado de reparación y obedecer los estándares de salud, seguridad, vivienda y mantenimiento. Esto podría incluir mantener en perfecto estado los sistemas eléctricos de plomería o de calefacción, los electrodomésticos, las alfombras en la unidad o áreas comunes, las paredes, tejados, techos, ventanas, puertas, cerraduras, iluminación, garajes, cuartos de lavandería, patios, pasillos o piscinas. Debe mantener limpia la propiedad de alquiler, como el vestíbulo, los pasillos, el ascensor, el estacionamiento, etc. Y debe tomar medidas para controlar plagas como cucarachas y ratones. ¿Qué pueden hacer los inquilinos cuando hay un problema de mantenimiento? Primero, informe al arrendador. Pídale al arrendador por escrito que solucione el problema. Escriba una carta al propietario o complete un formulario de solicitud de mantenimiento o una orden de servicio de trabajo. 2. Si el arrendador no lo arregla adecuadamente o no lo soluciona lo suficientemente rápido, el inquilino puede informar el problema a su municipalidad local, presentar una solicitud de inquilino sobre mantenimiento, es el formulario T6 ante el Tribunal de Propietarios e Inquilinos.
Cuando se presenta la solicitud, una audiencia será programada y usted deberá llevar 3 copias de cualquier documento u otra evidencia que respalde su reclamo, como cuáles. Por ejemplo, fotografías impresas del problema de mantenimiento, copias de correspondencia enviadas al arrendador como solicitudes de órdenes de trabajo o de servicio o cartas, un libro de cuentas o de registro de las fechas y horas en las que el inquilino habló con el arrendador o copias de órdenes de servicio de trabajo municipales o provinciales. Tanto el inquilino como el arrendador tienen derecho a asistir a la audiencia para explicar su versión de la historia. Y 3, pueden hacer ambas cosas, o informar al arrendador, o si el arrendador no lo hace, informar a su municipalidad local o presentar la solicitud T6 ante el Tribunal de Propietarios e Inquilinos. Entrada del arrendador a la unidad de alquiler. Un arrendador puede entrar sin aviso, solamente si hay una emergencia como un incendio, un escape de gas o algo así, si el inquilino acepta dejar entrar al arrendador, si un inquilino de hogar de la tercera edad ha acordado por escrito que el arrendador puede entrar a verificar su estado de salud en intervalos regulares. Un arrendador puede entrar sin aviso escrito de 8 a.m. a 8 p.m. solamente si el contrato de renta requiere que el arrendador limpie la unidad, el arrendador o el inquilino ha dado un aviso de terminación o acuerdan finalizar el alquiler. O si el arrendador le dice al inquilino que quiere mostrar la unidad a un posible nuevo inquilino. Un arrendador puede ingresar entre las 8 a.m. y las 8 p.m. solo si le han dado al inquilino un aviso por escrito 24 horas antes. ¿Para qué? Para hacer reparaciones o trabajar en la unidad, para llevar a cabo una inspección a fin de determinar si se necesitan reparaciones, para permitir que un posible acreedor hipotecario o asegurador del complejo vea la unidad, para permitir que un comprador potencial vea la unidad de alquiler como un agente o un corredor de bienes raíces registrado. Ellos pueden ingresar solo si tienen una autorización por escrito del arrendador. O para permitir que un ingeniero, arquitecto o otro profesional similar realice una inspección en virtud de la ley de condominios, o para cualquier otro propósito razonable permitido por el contrato de arrendamiento. Si el arrendador le da al inquilino aviso en forma correcta, el arrendador puede ingresar incluso si el inquilino no está en casa. Razones para el desalojo. Antes de que un arrendador pueda presentar una solicitud al Tribunal de Propietarios e Inquilinos para desalojar al inquilino, primero deben entregarle a este inquilino un aviso o notificación de terminación que indique al inquilino la razón por la cual el arrendador desea desalojarlo. Si recibe un aviso de desalojo, usted, inquilino, no tiene que mudarse de inmediato. Los inquilinos tienen derecho a disputar el desalojo ante el tribunal. El tribunal es una corte informal. ¿Cuáles son los motivos de desalojo basados en la conducta del inquilino? La ley permite al arrendador dar al inquilino aviso de terminación del arrendamiento si el inquilino, el huésped del inquilino o alguien más que vive en la unidad de alquiler hace algo que no debe hacer o no hace lo que debería. Por ejemplo, no pagar el alquiler completo, pagar el alquiler con retraso, causar daños a la propiedad de alquiler, una actividad ilegal, afectar la seguridad de otros, perturbar el disfrute de otros inquilinos o el arrendador, permitir que muchas personas vivan en la unidad de alquiler, como hacinamiento, no declarar los ingresos en viviendas subsidiadas o porque la mascota causa daños a la propiedad de alquiler. Hay otras razones de desalojo. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el propietario desea la unidad de alquiler para su propio uso o para el uso de un familiar inmediato o un cuidador. El arrendador ha acordado vender la propiedad y el comprador quiere la totalidad o parte de la propiedad para su propio uso o para el uso de un familiar inmediato o un cuidador. Porque el propietario planea reparaciones o renovaciones importantes que requieren un permiso de construcción y de posesión vacante. O porque el arrendador planea demoler la propiedad alquilada o en un hogar de la tercera edad que está ocupado por la única razón de recibir terapia o rehabilitación y el programa de rehabilitación o terapia del inquilino ya ha finalizado. O porque el inquilino de un hogar de la tercera edad necesita más cuidado o ya no necesita el nivel de cuidado proporcionado por el arrendador. Responsabilidades del inquilino. Usted es responsable de, usted, señor inquilino, debe pagar su renta a tiempo, debe mantener su unidad limpia en el nivel en que la mayoría de las personas consideraría una limpieza ordinaria o normal, debe reparar aquellos daños causados por un acto deliberado o negligente del inquilino o de una persona a quien el inquilino le permitió estar en las instalaciones. No debe acosar, obstruir, coaccionar o amenazar o interferir al arrendador. Debe ser razonablemente tranquilo, es decir, usted debe hacer su mayor esfuerzo para no molestar a otros que viven en su edificio a propósito. Usted debe obedecer la ley.
Por ejemplo, debe seguir los estatutos que su ciudad tiene sobre el hacinamiento. Eso significa que no puede tener más personas viviendo en su unidad de lo que es permitido. Debe respetar su contrato de arrendamiento, debe seguir los términos de su contrato de arrendamiento, pero si su contrato de arrendamiento tiene condiciones que infringen la ley, no tiene que cumplir con esas condiciones, como por ejemplo que el contrato diga que usted no puede tener niños. Esto es arbitrario, estas son condiciones que infringen la ley, por lo tanto usted no tendría que cumplir esta parte de los términos del contrato. Al inquilino no se le permite cambiar las cerraduras de la puerta que dan acceso a su unidad de alquiler a menos que obtenga el permiso de su arrendador. Cosas que los arrendadores no están permitidos hacer, cosas que los arrendadores no pueden hacer. Su arrendador no tiene permitido cortar o interferir deliberadamente con el suministro de un servicio vital. No puede cortarle la calefacción, la electricidad, el combustible, el gas o el agua caliente o fría. No puede cortarle el servicio de atención o alimentos que el propietario debe proporcionar en virtud de su contrato de arrendamiento. Sin embargo, su arrendador puede interrumpir los servicios temporalmente si es necesario para hacer algunas reparaciones. El arrendador no puede tomar sus pertenencias personales si usted no paga su renta y si usted todavía está viviendo en su unidad de alquiler. El arrendador no puede impedirle el acceso a su unidad de alquiler a menos que su arrendador tenga una orden de desalojo del LTV y un funcionario judicial venga a su unidad de alquiler para hacerla cumplir. El arrendador no puede insistir en que le pague la renta con un cheque posfechado o débito automático. Se puede sugerir estas formas de pago de la renta, pero no se le puede negar una unidad de alquiler o desalojarlo por negarse a cumplir estos métodos. Y su arrendador no tiene permitido cambiar sus cerraduras. ¿Qué cambios han ocurrido durante la pandemia del COVID-19 con relación a las solicitudes? Vamos a hacer una serie de preguntas para responder estos interrogantes con relación al COVID-19. ¿Puedo presentar una solicitud durante la pandemia del COVID-19? Sí. El Tribunal de Propietarios e Inquilinos continúa aceptando todas las solicitudes. Los centros de servicio de Ontario están limitando la admisión de esas solicitudes al tribunal a las siguientes circunstancias. Si la solicitud representa una situación de emergencia, si el solicitante no tiene acceso a un computador, si la única opción de pago del solicitante es en efectivo, cheque certificado, giro postal, u otras limitaciones a las opciones alternativas de presentación del solicitante. Usted puede visitar el sitio web de Servicio Ontario para obtener una lista de lugares que aceptan solicitudes y documentos en nombre del Tribunal de Propietarios e Inquilinos. ¿Qué otros cambios hay con relación al COVID respecto a las audiencias? Pregunta, ¿qué está pasando con mi audiencia durante la pandemia del COVID-19? Debido a la pandemia del COVID-19, el Tribunal de Propietarios e Inquilinos no está programando audiencias de desalojo o emitiendo órdenes de desalojo en este momento, salvo que sean en circunstancias excepcionales. Generalmente eso significa que ellos aún pueden programar audiencias de desalojo para situaciones que involucran actos ilegales y problemas de seguridad. Por ejemplo, que hay armas de fuego o criminalidad o violencia en las premisas. Incluso si el Tribunal de Propietarios e Inquilinos dicta una orden de desalojo, el Tribunal Superior de Ontario ha suspendido temporalmente la ejecución de esas órdenes. Por el momento, los inquilinos no pueden ser desalojados legalmente. El Tribunal de Propietarios e Inquilinos está posponiendo todas las audiencias presenciales. Cuando sea posible, se programarán audiencias por teléfono o por escrito para asuntos no relacionados con desalojo y asuntos de desalojo urgentes y se dictarán órdenes al respecto. Si usted tiene una audiencia programada, el Tribunal de Propietarios e Inquilinos le enviará información actualizada lo antes posible. Si usted tiene preguntas sobre la fecha de su audiencia, puede enviar un correo electrónico a su oficina regional del LTV o ponerse en contacto con el centro de llamadas del LTV al 1-888-332-3234 o 416-645-8080. Para el servicio de retransmisión, esto significa para aquellas personas que no pueden escuchar o que son mudas. Existe este servicio de retransmisión en el teléfono 1-800-855-0511. ¿Cómo presento la evidencia para mi audiencia telefónica? Usted puede enviar la evidencia a su oficina regional del Tribunal de Propietarios e Inquilinos por correo electrónico o por fax. ¿Qué otros cambios hay con relación al COVID-19 y con respecto a los desalojos? Pregunta, ¿puedo ser desalojado durante la pandemia del COVID-19? No.
El Tribunal de Propietarios e Inquilinos no está examinando solicitudes de desalojo y no está emitiendo órdenes de desalojo a menos que el asunto sea urgente, debido a que hay un problema grave y permanente de salud o seguridad o un acto ilegal grave que ocurrió en el complejo residencial. ¿Pueden los arrendadores entregar un aviso o notificación de desalojo durante la pandemia del COVID-19? Sí. Nada prohíbe que un arrendador notifique a un inquilino con un aviso de terminación, sea urgente o no. Si un arrendador entrega un aviso de terminación válido, puede presentar una solicitud de desalojo al Tribunal de Propietarios e Inquilinos. Sin embargo, el Tribunal de Propietarios e Inquilinos no está examinando en este momento solicitudes de desalojo ni dictando órdenes de desalojo en este momento, a menos que ese asunto sea urgente, como anteriormente se les indicó. Antes del COVID-19, el arrendador y yo acordamos que me mudaría, pero ahora no quiero debido a la pandemia del COVID-19. ¿Qué debo hacer? Usted debe explicar su situación actual a su arrendador y ver si pueden encontrar una solución. Hasta nuevo aviso, el Tribunal de Propietarios e Inquilinos no está emitiendo órdenes de desalojo basadas en acuerdos para terminar un arrendamiento que sean hechos antes de que comenzara la situación del COVID-19. Si usted y su arrendador no pueden llegar a una resolución aceptable, ustedes pueden solicitar asesoramiento legal. ¿Dónde? Los inquilinos pueden obtener asesoría legal gratuita de un abogado de oficio para inquilinos registrándose en la página https://tdc.acto.ca o llamando al 1-877-374-0991. El programa de asesoramiento de inquilinos es un programa del Centro de Defensa para Inquilinos de Ontario y es independiente al Tribunal de Propietarios e Inquilinos. Si su arrendador está amenazándolo con desalojarlo ahora, hay algunas cosas que usted puede hacer. Usted puede llamar a la Unidad de Ejecución de Viviendas de Alquiler al 1-888-772-9277 sin cargo o sin costo o al 416-585-7214. La Unidad de Ejecución de Viviendas de Alquiler puede contactar a su arrendador para discutir la situación. Es posible que pueda hacer que su arrendador se detenga o que le permita regresar si ya ha sido desalojado ilegalmente. También usted puede llamar a la clínica legal de su comunidad local y decirles qué está sucediendo. Si usted es elegible, puede hablar con un abogado o trabajador legal de forma gratuita. Es posible que puedan contactar a su empleador o hacerle una solicitud urgente al Tribunal de Arrendadores e Inquilinos, LTB. Es mejor obtener ayuda legal si usted desea acudir al Tribunal de Propietarios e Inquilinos. Nuestra clínica, la Clínica Legal Bilingüe de Windsor Essex, tiene sus oficinas físicas cerradas durante la emergencia del COVID-19. Sin embargo, usted puede comunicarse con ellos por teléfono al 519-253-3526, extensión 4021, o mientras deja su correo de voz, puede solicitar el correo electrónico de su abogado o paralegal. Si usted no puede obtener ayuda legal, puede presentar una solicitud urgente al LTB usando su formulario T2 en línea. Hay una tarifa de presentación de $45 que debe pagar con su tarjeta de débito o crédito. O puede llamar al número de la policía que no sea de emergencia. A veces los policías no se involucran en este tipo de situaciones, pero muchas fuerzas policiales son conscientes del peligro de desalojos ilegales durante esta crisis del COVID-19. ¿Qué otros cambios durante la pandemia del COVID-19 hay con relación a la renta, por ejemplo? ¿Tengo que pagar la renta durante la pandemia del COVID-19? Si usted no puede pagar la renta debido a la pandemia del COVID-19, usted debe hablar con el arrendador sobre si el valor de la renta puede diferirse o si pueden establecerse otros arreglos de pago. Los arrendadores e inquilinos tienen que trabajar juntos para establecer arreglos justos para mantener a los inquilinos en sus hogares. Los arrendadores no pueden cobrar cuotas o multas por pagos de renta atrasados. Si usted y su arrendador no pueden llegar a una resolución aceptable, puede solicitar asesoramiento legal con el abogado de oficio para inquilinos o con su comunidad legal local. ¿Cómo puedo obtener ayuda para pagar la renta? No hay disposiciones para que el Tribunal de Propietarios e Inquilinos proporcione ayuda financiera a los inquilinos, pero si usted está enfrentando dificultades financieras como resultado del COVID-19, hay apoyo disponible del Gobierno de Canadá para individuos y empresas. También debe consultar con su municipio en relación con la asistencia para el pago de la renta, como los bancos de renta. ¿Cómo puedo finalizar mi arrendamiento durante la pandemia del COVID-19? Usted debe dar un aviso por escrito al arrendador al menos 60 días antes del último día de su periodo de alquiler o de su contrato de arrendamiento. Si usted se muda de su unidad de alquiler sin notificar o notificar adecuadamente al arrendador, por ejemplo, que usted se fue en menos días de los permitidos o requeridos, usted puede ser responsable de pagar el alquiler hasta que la fecha en que la unidad se alquile
a otro inquilino. Es decir, usted puede ser responsable de pagar alquiler hasta la fecha en que la unidad se alquile a otro inquilino o hasta la fecha de terminación más temprana que pudo haber sido puesta en el aviso para finalizar un arrendamiento si usted notificó apropiadamente. Bueno, ¿qué otros cambios hay durante la pandemia del COVID-19 con relación a mostrar la unidad de alquiler? Bueno, pregunta, mi arrendador quiere mostrar mi lugar de alquiler a posibles inquilinos o compradores. ¿Puedo evitar que la gente entre si estoy preocupada por el COVID-19? Bueno, para mostrar su lugar a un posible comprador, asegurador o prestamista hipotecario, su arrendador debe darle aviso por escrito, por lo menos con 24 horas de anticipación. Su arrendador puede mostrar su lugar a un inquilino solo si, a un posible inquilino, solo si usted ha dado aviso o notificado que va a mudarse, si su arrendador le ha dado un aviso o notificación para mudarse, o si usted y su arrendador han acordado que usted se mudará. El arrendador debe hacer un esfuerzo razonable para informarle cuándo vendrán. Muchos inquilinos no quieren dejar entrar personas en su hogar durante la pandemia del COVID-19 por obvias razones. Si su arrendador ha seguido las reglas anteriores sobre aviso y hora de entrada, es posible que usted tenga que tratar de persuadirlo para que no muestre el lugar, pero su arrendador podría no estar de acuerdo con esta solicitud. Usted debe informarle a su arrendador si usted se aisló o se puso en cuarentena según la información o las instrucciones de salud pública, si usted está realmente enfermo por el virus, si le preocupa que las personas que ingresen a su lugar puedan estar propagando infecciones o solo desea seguir las recomendaciones de salud pública sobre el distanciamiento social. Es posible que usted quiera estar afuera cuando se muestre el lugar. Usted puede pedirle al arrendador que se asegure de que las personas no toquen nada. También pueden pedirle al arrendador que desinfecte cosas como las manijas de las puertas y armarios después de cada exhibición. Otros cambios durante la pandemia del COVID-19 con relación a la limpieza. ¿Más limpieza se exige? ¿Debería mi arrendador limpiar más el edificio durante la emergencia del COVID-19? Bueno, durante la emergencia de salud pública del COVID-19 se necesita una limpieza adicional para reducir la propagación de la infección. Esto significa que los arrendadores y los administradores de propiedades deberían estar limpiando con más frecuencia y más a fondo de lo habitual, y no puede cobrarle a los inquilinos cargos adicionales por incrementar el servicio de aseo. Los arrendadores y los administradores de propiedades deben aumentar la limpieza y desinfección de las paredes del edificio que se tocan con frecuencia, como cuáles, incluyendo las manijas de las puertas, los botones del elevador, los interruptores de luz, los mostradores, los pasamanos, las pantallas táctiles y los teclados. Los propietarios deben cerrar las instalaciones recreativas al aire libre como parques infantiles, canchas de tenis, piscinas y jardines, y podrán necesitar cerrar áreas comunes no esenciales como salas de juegos, salas de reuniones, baños y salas de juegos. Una vez las medidas sobre estas restricciones sean levantadas, pues el propietario puede entrar a abrir estas instalaciones si es permitido. Si los inquilinos no creen que su arrendador esté haciendo lo suficiente para proporcionar un ambiente seguro durante la pandemia, deberán comunicarse con su arrendador. Y si esto no ayuda, los inquilinos pueden llamar a su departamento de salud pública. Otros cambios durante la pandemia del COVID-19 con relación a prohibir las visitas. ¿Puede el arrendador prohibir la entrada de visitantes al edificio durante la emergencia del COVID-19? No, pero ellos esperan que los inquilinos y los visitantes se aseguren de no poner a otras personas en peligro o interferir con el disfrute razonable de otros inquilinos del edificio o del arrendador. Durante la emergencia del COVID-19, todos deben seguir todas las directivas de salud pública para evitar las reuniones sociales. También puede significar que deben autoaislarse si es necesario. Es decir, todos deben seguir estas directivas de salud pública durante el distanciamiento social, relacionadas con el distanciamiento social, las que ellos determinen en su momento. Si reabrirán algunos lugares o si las medidas de distanciamiento social cambian, por ejemplo, que se reúnan más de 10 personas, más de 20, si estas medidas van cambiando, uno debe ajustarse y debe seguir las directivas de salud pública vigentes en determinado momento. Los inquilinos que no cumplan las advertencias de salud pública y las órdenes de emergencia podrán recibir avisos o notificaciones de desalojo. A pesar de que la mayoría de los desalojos están en espera durante la emergencia, el Tribunal de Propietarios e Inquilinos ha dicho que avanzará con los casos de desalojo que involucran aquellos actos ilegales y amenazan a la salud y la seguridad. Bueno, hemos terminado. Espero esto sea de mucha utilidad para aquellas personas que viven o alquilan o tienen que pagar una renta. Muchas gracias a todos los que participaron
Les invito a que si ustedes tienen más preguntas o quieren, necesitan asesoría legal, nos contacten en nuestra oficina de Bilingual Legal Clinic, el consultorio jurídico bilingüe, al 519-253-3526, extensión 4033, o al WhatsApp 1-226-935-7772, de lunes a viernes de 9 a.m. a 4:30 p.m. Bueno, espero preguntas. Bueno, acabé una pregunta. Dice, mi arrendador dice que tiene un familiar que quiere mudarse de regreso a Canadá y necesita su lugar para vivir. ¿Puede darme el arrendador un aviso de 2 meses para que finalizar el arrendamiento? La respuesta es, mientras el estado de emergencia esté vigente, los propietarios tienen prohibido entregar cualquier aviso de finalización de la tenencia o el arrendamiento. Los propietarios que se encuentren en situaciones en las que normalmente hayan emitido dicho aviso deben documentar esta situación y deben emitir el aviso una vez que se levante esta orden o restricción. ¿Hay otras preguntas? No, me escriben en el chat que todo está claro, muchas gracias por la información. Bueno, gracias. También les agradezco a ustedes por unirse a esta charla, a este taller. Y cualquier cosa, ya saben, pueden contactarnos al consultorio jurídico bilingüe de Windsor, anexé en los siguientes teléfonos que aparecen en la pantalla. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz día.